Entonces, ni masas peronistas ni Perón en el país. Este fue el objetivo de la Revolución Libertadora, desperonizar al país. Desperonizar al país es el sinónimo de democratizarlo. Entonces se dicta un decreto célebre, que va a ser trágico para el mismo Aramburu, que es el que lo firma, que es el decreto 4161. Prohíbe nombrar a Perón, nombrar a Eva Perón, pasar la marcha los muchachos peronistas, pasar la marcha Evita Capitana, proscribe a las conducciones sindicales, proscribe al Partido Justicialista, por supuesto, proscribe todo aquello que tenga tufillo a peronismo. El peronismo está absolutamente proscripto de la sociedad democrática argentina, que igual se pretende democrática porque conceptualiza al peronismo como movimiento tiránico nacional socialista. Entonces, tanto la izquierda como la derecha coinciden en que hay que desperonizar al país. Vamos a explicar por qué. Para la izquierda, el peronismo es un movimiento populista que frena la revolución socialista. El peronismo es un colchón entre ellos, que son los socialistas, y la clase obrera, que tiene que hacer la revolución socialista. Entonces, ese colchón populista hay que eliminarlo para que la clase obrera se encuentre con su verdadera ideología. Su verdadera ideología es la ideología del socialismo revolucionario, no la ideología del populismo peronista. Por eso, para la izquierda, también, como para la derecha, hay que desperonizar al país, aunque por motivos revolucionarios. De 1955 es un típico golpe militar que se hace para responder a los intereses oligárquicos, fundamentalmente. Ahí, otra vez como en el 30, la oligarquía cuenta con su brazo armado, el ejército. Ahora, en ese momento, el ejército responde a los intereses de la oligarquía y de los dueños de las finanzas. Al prohibir al Partido Justicialista, la llamada Revolución Libertadora convoca a elecciones. Entonces, bueno, ahí es donde Frondizi, a quien llaman Maquiavelo, pobre Maquiavelo, pero bueno, lo llaman Maquiavelo porque la interpretación esa del maquiavelismo, ¿no? Que Maquiavelo era un tipo sinuoso que aconsejaba hacer una cosa y aconsejaba otra. Entonces dicen que Frondizi es tan hábil como Maquiavelo. A mí no me pareció tanto, pero bueno, digamos, eso le dicen a Frondizi. Ahora, ¿por qué todos los partidos políticos argentinos siguen la línea de la Revolución Libertadora? ¿Por qué todos aceptan la democracia fraudulenta? ¿Por qué todos aceptan vivir en una sociedad en la cual el partido mayoritario está prohibido? La mujer del general Perón está escamoteada, desaparecida. Perón está exiliado. Bueno, la Revolución Libertadora hace 1001 cosas para convencer a las masas de que el gobierno peronista fue un gobierno nacional socialista, corrupto, infinitamente corrupto. Se hicieron exhibiciones de las joyas de Evita, de los autos de Perón, y había un canasto que decía, tire aquí su carnet de afiliación al Partido Justicialista. Luego que uno salía de ver todas las cosas de la corrupción peronista, lógico, salía y tiraba ahí su carnet y se iba feliz. Ahora, decían que el peronismo había significado falta de libertad, persecución, etc. Nadie niega que el peronismo hizo sus cosas. Ahora, todo eso fue tremendamente exagerado por películas como Después del silencio, Los torturados, una propaganda pero realmente agobiante. Pero la clase obrera seguía siendo peronista. ¿Cómo desperonizar a este país? ¿Cómo hacerles entender a esos negros que el peronismo fue el nazifascismo en la Argentina? Entonces esto desesperanzaba cada vez más a los señores bien, a la oligarquía y a los militares. Desde 1955, la Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional. O sea, cae el gobierno de Perón y los libertadores nos
unen al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque la oligarquía vuelve al poder. Eugenio Blanco es el ministro de Hacienda, da un discurso extraordinario, en el cual dice: tenemos que volver a los tiempos de nuestros padres y nuestros abuelos. Y aquí recordemos cuando hablé tanto de la bastardía de Evita. Este señor Eugenio Blanco puede decir: volvamos a los tiempos de nuestros padres y nuestros abuelos, porque los padres y los abuelos del señor Eugenio Blanco eran los dueños de la Argentina. Entonces la Argentina se la quitaron durante el primer gobierno de Perón, y este hombre, ahora que a Perón lo echaron, dice: volvamos al país de nuestros padres y nuestros abuelos, a nuestro país. Así desarman el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, el IAPI, y derogan, por supuesto, el extraordinario artículo 40, que va a ser utilizado por la Unidad Popular de Salvador Allende, y que es una defensa total de la nacionalización de los servicios públicos, de las fuentes de agua, de las fuentes de energía, del petróleo, etcétera, etcétera. Esa Constitución del 49, dictada bajo el genio constitucionalista de Arturo Sampay, es reformada en una... creo que la reforma es de 1957, allá van todos. Todos van a la reforma del 57, no hay uno que falte, va Balbín, Oscar Allende, Arturo Frondizi, Alfredo Palacios, Alicia Moró de Justo, todos van ahí. ¿Qué pasaba entre tanto con los intelectuales? Los intelectuales no vieron esta farsa siniestra, era una farsa siniestra, porque entre tanto que se desarrollaba todo este circo, en los barrios pobres todos lloraban la caída de Perón. Y la frase que se decía era: se fue Perón, los pobres estamos jodidos. 3. El pacto Perón-Frondizi. El pacto Perón-Frondizi era exactamente la antítesis de lo que los militares esperaban de los políticos civiles a los que cedían el poder. No, mire, Frondizi, nosotros lo vamos a dejar ser presidente, pero usted responde a nuestra línea. Frondizi, no. Para ganarle a Balbín hace un pacto con Perón. Y ahí está Cook de mediador, Frigerio de mediador, y Frondizi gana con los votos peronistas, porque si no los peronistas iban a votar en blanco. Ahora, ¿cuál es la situación de Frondizi? Muy difícil, porque por un lado tiene que cumplir con sus patrones, que son los militares, que le dijeron póngase ahí, y usted va a ser la máscara democrática de la República Argentina. Y por otro lado tiene que cumplir con Perón, que le dio los votos, diciéndole seguramente: vea, don Arturo, usted comience a tratar de que los peronistas volvamos a participar en la política argentina. Mientras tanto, para desesperación de todos, del ejército, de los partidos políticos, de las clases sociales altas, medias y de la oligarquía, no hay desperonización en la Argentina. También para desgracia de la izquierda marxista, porque, ojo, esto es muy importante, la izquierda marxista considera que la conciencia de clase que tiene el proletariado es engañosa, es falsa, es una falsa conciencia que necesita incorporar a sí misma la conciencia de clase marxista para realmente ser una clase obrera revolucionaria. Entonces, la izquierda quiere también desperonizar a la clase obrera, con lo cual coincide con el gobierno de los militares y con los políticos y la derecha, que quieren desperonizar a la clase obrera. Unos porque dicen que la clase obrera es nazi, fascista, peronista, y los de la izquierda es porque dicen que la clase obrera es eso, pero tiene que ser marxista. Tiene que tener una conciencia de clase. Entonces ahí se produce una unión muy incómoda para la izquierda y muy incómoda para todos nosotros a lo largo de todos estos años, en los cuales una unión en la cual la izquierda y la derecha coinciden porque el pueblo no es como ellos quieren. Bueno, la resistencia peronista, en cambio, es militante, pone fierros, es decir, no es que no acude para nada a la violencia, no, hace sabotajes y son obreros, y en 1959
rechazan a la gente del Partido Comunista que viene a unirse a la huelga. ¿Qué huelga? La que mencionamos, la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre. ¿Qué es lo que resisten estos obreros en huelga? Resisten las privatizaciones, los despidos y las malas condiciones de trabajo. Claro, una vez caído el peronismo, la oligarquía dice, se viene la gran fiesta, los vamos a reventar de hambre y los vamos a obligar a trabajar igual. Porque la indignación que tenía la oligarquía, los sectores dominantes, era que los obreros peronistas no trabajaban. Yo recuerdo ejemplos, yo era muy chiquito, pero recuerdo que daban un ejemplo. No puede ser, decían, suena el pito de las 12 y un obrero va con su carretera y la deja ahí donde está, no es capaz de llevarla 5 metros más allá y dejarla donde la tenía que dejar. No, la deja en el mismo momento en que lo sorprendió el silbido de descanso. Esto lo hizo el peronismo, y sí, lo había hecho el peronismo. Como dicen los obreros, el peronismo nos enseñó a hablarle a los patrones de cara a cara. Entonces, la comuna de Mataderos que se forma, mujeres, niños, comida, abuelas, compañeras y militantes obreros forman la comuna de Mataderos. Y en Mataderos la huelga se prolonga, y yo era muy chico, pero el que fue gran amigo mío, Octavio Getino, me contaba que deliberaban desde las 5 de la tarde a las 5 de la mañana. Y después decidían qué era lo que hacían, y que vivían un momento de gran efervescencia. Perón nunca tuvo nada que ver con la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre, ni la violencia, ni los comunistas, obreros peronistas desde sus casas, cuidados desde sus casas, pero finalmente Frondizi recurre al ejército para aplicar el plan Conintes. Conmoción interna del Estado, señores. Necesito 2.000 soldados para reprimir esta huelga. Tanques, fusiles, metralletas, lo que sea. Y ahí va la feroz represión de una dictadura civil, pero que obedece mandatos militares. No puede haber una huelga. Las Fuerzas Armadas reprimen las protestas, se forman tribunales militares, todos ustedes saben lo temibles que son los tribunales militares, acusan de terrorismo a los obreros de la comuna de Mataderos, hay persecución, hay represión y se suspenden derechos y garantías, o sea que puede pasar cualquier cosa. Y bueno, los oscuros antecedentes represivos de las Fuerzas Armadas argentinas son muy conocidas, pero ahí ya estaban muy modernizadas, porque en 1959 llega a nuestro país el general Osareses, que es el encargado de venir a enseñar a la Argentina la doctrina de la organización de la Armée Secrète francesa, la doctrina de la seguridad nacional. Vienen a instruir a los militares argentinos, los recibe Aramburu, les dan un piso en el Ministerio de Defensa y esa doctrina dice, lo fundamental es la tortura, es el trabajo de inteligencia. Para sacarle a alguien lo que realmente sabe, hay que torturarlo hasta que lo diga. A eso le llaman trabajo de inteligencia. Qué siniestro, ¿no? Volvemos. 4. Los gobiernos civiles y el poder militar. En suma, que el pacto Perón-Frondizi no le funciona a Frondizi, porque los obreros no lo apoyan a Frondizi, siguen apoyándolo a Perón, siguen siendo peronistas. En 1962, entonces, Frondizi, creyendo que va a ganar él las elecciones en la provincia de Buenos Aires, se ve que en ese momento no había encuestas, y menos encuestas fidedignas. Frondizi permite que se presente el peronismo a elecciones en 1962. Los radicales son los principales contendientes de este peronismo, pero resulta que el peronismo gana en 10 de los 14 distritos, o sea, arrasa. Y este es un problema para los militares, porque los militares querían poner una máscara civil para disimular
la presencia ostensible del militarismo en la política argentina, que la tornaba antidemocrática. El que gana las elecciones es Andrés Framini, un gran cuadro sindical, va a tomar la gobernación de la provincia de Buenos Aires y lo ponen preso, señores. Si usted le cuenta esto a alguien de afuera, no lo va a creer tan fácilmente. ¿En serio? ¿Lo ponen preso? ¿Había ganado las elecciones? Sí, señor, así es la Argentina. Lo ponen preso. Esa es la democracia que vivió mi generación, por ejemplo. Entonces, se establece una enorme tensión entre Frondizi y los militares. Además, Frondizi lo había recibido al Che Guevara, cosa muy inadecuada para los militares argentinos, que deciden derrocarlo. No les sirve más, ni como máscara democrática, ni, evidentemente, ni como desperonizador de la sociedad. La contradicción del gobierno de Frondizi va a ser la contradicción de todos los gobiernos civiles que actúan hasta la llegada finalmente de la democracia con el gobierno de Héctor J. Cámpora. Por un lado, esos gobiernos, como el de Ilia también, deben responder a los militares. Pero por otro lado, esos políticos consideran que tienen que hacer su propio proyecto político también, lo que los lleva a diferenciarse de las ambiciones de los militares. Entonces, por ejemplo, Ilia, que gana con el 22% de los votos, en lugar de haber dicho antes, señores, no cuenten conmigo para estas elecciones, porque si las gano, las voy a ganar en base a la exclusión de un partido muy importante para la democracia argentina. Entonces yo no me presento, si no se presenta también el peronismo. Pero no lo dice eso Ilia, y acepta ganar con el 22%. Ahora bien, Ilia, que como dijimos, era una buena persona, sigue al frente del gobierno, pero claro, ¿qué clase de democracia es esta? Además, en 1964 Perón vuelve al país y el ministro de Relaciones Exteriores de Ilia lo detiene, lo hace detener en el aeropuerto de El Galeao. Perón pudo haber vuelto en 1964 y creo que se hubieran salvado muchísimas vidas si Perón volvía en 1964. Pero no, el gobierno de Ilia lo detiene.